Saludos, vamos a hacer una revisión de algunos conceptos teóricos correspondiente a la química 1, la parte introductoria. Aquí tenemos una definición sencilla para el concepto de química. La química es el estudio de la materia y los cambios que experimenta o las transformaciones que experimenta. El concepto de materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, sin importar el estado en que se encuentre, sólido, líquido o gas. En términos de composición, es hablar de las partes que componen un todo, es decir, los componentes de un todo. Tenemos un ejemplo de la molécula de agua. En base a composición en masa, es decir, porcentaje en masa, un 11,9% representa el hidrógeno y un 88,1% representa el oxígeno. Si hablamos de las proporciones definidas, relación entre cantidad de átomos y moléculas, una relación sencilla es 2:1. 2 átomos de hidrógeno para un átomo de oxígeno. En relación a la química en el siglo XXI, en relación con la medicina y otras actividades que realizamos, tenemos 4 conceptos en el tema de salud y medicina. El primero es sistema de sanitización, donde vemos a la química haciendo su función como esos compuestos químicos que permiten eliminar patógenos, microorganismos que nos pueden provocar enfermedades y podemos desinfectar con esos compuestos químicos. La cirugía con anestesia, cómo fueron avanzando, lo que es la facilidad de poder realizar operaciones, las vacunas y los antibióticos. Las vacunas son un medio para prevenir enfermedades, donde prepara el sistema inmunológico para la posible llegada de este microorganismo que puede afectarnos. Sin embargo, los antibióticos, combatir, cómo podemos eliminar un patógeno que nuestro cuerpo no logró eliminar. La terapia génica, donde podemos trabajar con el apagado y encendido de algunos genes para prevenir o para curar algunas enfermedades. En términos de energía y medio ambiente, ahí estamos hablando de, primeramente, los combustibles fósiles derivados del petróleo, que ocurre una transformación de la materia para obtener energía, en el caso de los vehículos de motor, que entra el combustible en una combustión donde va a transformarla en dióxido de carbono más agua, dependiendo de la eficiencia, que también esto puede provocar que gases formen parte del efecto invernadero. Por eso vemos cómo también se conecta con el medio ambiente. La energía solar igualmente está conectada con la química, utiliza elementos químicos, tanto para materiales, almacenamiento de la energía. Ahí tenemos el silicio, que es fundamental, la energía nuclear, fisión de núcleos, que se utiliza para la captación de energía, almacenamiento, materiales y tecnología, donde hablamos de polímeros, cerámicas, cristales líquidos, materiales, donde los polímeros se pueden clasificar dependiendo de la estructura. Tenemos los superconductores. Ahí vamos a hablar sobre lo que es esa capacidad de conducción donde están envueltos esos elementos químicos. Y la computación también, donde veremos que se pueden encontrar tanto en estructuras que son macro
como también micro, y eso lo vemos, como por ejemplo el silicio, el cobre, el aluminio, lo vemos combinados realizando sus funciones en los equipos tecnológicos. En la parte de alimentos y agricultura, tenemos los cultivos modificados genéticamente, ya sea para obtener mejores producciones o para defenderlo de alguna plaga que vaya a ser afectada esa producción. Por ejemplo, se modifica, se introducen genes de esos organismos que pueden afectar esa producción de alimentos. Entonces, eso hace que sean inmunes y no se afecte la producción. Pesticidas naturales, bueno, entre comillas, porque para extraerlos se utilizan compuestos sintéticos, aunque el compuesto sea extraído de una planta de manera, decimos que natural, pero hay compuestos solventes que influyen para poder obtener esos pigmentos o esos compuestos que van a tener otra función, como son los pesticidas. Los fertilizantes, que son especializados, se agregan específicamente para fortalecer o complementar una deficiencia en una planta o una producción específica, para crecimiento, para florecer, y se aplican y todos son compuestos químicos. Para hablar de investigación, tenemos que hablar del método científico, que es la sistematización de los procesos. Entonces, iniciamos con una simple observación. Esa observación va a permitir que se encuentre o se verifique el problema, se pueda apreciar. Después de que tenemos el problema, entonces vienen las hipótesis o preguntas de investigación respecto a lo que está sucediendo ahí. Después que tenemos esto, entonces se somete a lo que es la experimentación y con esa experimentación se van a obtener unos resultados que se deben de interpretar. Análisis de resultados, que es la interpretación. Y otros conceptos, el concepto de ley, un enunciado preciso, una relación entre fenómenos que siempre se repite en las mismas condiciones. Y le plantea un ejemplo de la fórmula de la fuerza, que es igual a masa por la aceleración. Y la teoría, principio unificador, que implica una serie de hechos y leyes. Están todos relacionados. En términos ya de la materia, aquí vemos el concepto de sustancia, que es la forma o una forma de materia, que va a tener una composición y propiedades que la definen. No se puede separar por medios físicos. Ejemplo de estos, agua, amoníaco, sacarosa, oro, oxígeno, son ejemplos de sustancias. Mezclas. Cuando tenemos sustancias, esas sustancias pueden unirse y pueden reaccionar o no reaccionar. Si reaccionan, se forman compuestos. Si no reaccionan, si son átomos diferentes, reaccionan, forman compuestos. Si mezclamos las sustancias y no reaccionan, se forman mezclas. Y esas mezclas pueden ser de dos tipos: homogéneas y heterogéneas. Entonces, concepto sencillo de lo que es una mezcla: combinación de dos o más sustancias, que estas retienen sus propiedades, por esa razón no reaccionan. Si tenemos una mezcla donde vemos una sola fase y no podemos identificar partes en ella, entonces decimos que es una mezcla homogénea. Ejemplo, leche, jugo, soldadura. En el caso de la leche, recuerden que debe ser una leche que no tiene grasa superficial, que podamos ver los grupos de la grasa, y proteínas que estén ya desnaturalizadas.
una mezcla heterogénea, ahí podemos ver más de una fase y podemos decir que esa composición no es uniforme. Ejemplo, el cemento, virutas de hierro mezclado con arena. Podemos ver las virutas, podemos ver la arena. Por eso decimos que es heterogéneo. Concepto de elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos. Hasta el momento tenemos 118 elementos en la tabla periódica. Ejemplos de estos, que algunos se encuentran de forma natural, otros fueron sintetizados. Ahí tenemos de forma natural 5 ejemplos: oro, aluminio, plomo, oxígeno y carbono. Y de los que fueron por medios científicos sintetizados en el laboratorio, tenemos el tecnecio y el americio. Compuesto. Si tenemos dos sustancias, dos átomos de una sustancia, es decir, tiene la misma característica. Por ejemplo, hidrógeno, hidrógeno, sería un mismo elemento. Pero si tenemos dos átomos que representan sustancias diferentes, como oxígeno e hidrógeno, al combinarse forman compuestos. Y ese compuesto tiene que tener una relación o una proporción definida. H2O, agua. Pero también tenemos un ejemplo ahí del peróxido de hidrógeno, que también tiene oxígeno e hidrógeno, pero en otra proporción distinta. Por eso es otro compuesto con otras propiedades. Peróxido de hidrógeno, H2O2. Y ahí tenemos una proteína que ya tiene una gran cantidad de átomos, lo cual es para ver solamente una representación de que hay moléculas pequeñas y hay moléculas extremadamente grandes. Pues un compuesto es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Los compuestos solo pueden separarse en componentes puros de sus elementos por medios químicos. Podemos descomponerlos mediante reacciones químicas, sometido a procesos, y obtenemos los elementos que le dieron origen a ese compuesto. Un ejemplo, la electrólisis del agua. Esta electrólisis va a permitir obtener oxígeno e hidrógeno neutros en moléculas O2, H2. Aquí tenemos representación de lo que son ejemplos de elementos, moléculas de elementos, compuestos. Según la combinación que tenemos, podemos clasificarlo como elementos, compuestos, mezclas. A la opción A tenemos átomos de un elemento, esas esferas, por el color pudiéramos decir que es cobre. En la B tenemos dos átomos de un mismo elemento, es decir, una molécula de un elemento, podría ser H2, N2, representando un mismo elemento. En la opción C tenemos ya un compuesto, son moléculas de un compuesto, donde vemos que está formado por dos átomos diferentes en una proporción de 1:3. Tres átomos de un elemento y un átomo de otro elemento. Podría ser amoníaco, NH3. Y en la opción D tenemos una representación A, B y C en la opción D. Es decir, elementos representando una sustancia, una molécula de elementos representando sustancia y varios elementos unidos formando un compuesto para representar una sustancia. Tenemos una mezcla. Y este es un ejemplo
para que puedan practicar, si pueden clasificarlos en elementos, moléculas de elementos, mezclas, compuestos, según lo que puedan observar en las diferentes representaciones. Lo voy a mover un poquito para que se pueda ver completa. Ahí. Ya que sabemos que en las mezclas las sustancias no reaccionan, las podemos separar. Y para eso necesitamos técnicas de separación. Y esas técnicas se van a basar en las propiedades que representen cada una de las sustancias. En este caso tenemos la primera técnica de separación de mezclas que se va a basar en la cromatografía. Y eso tiene que ver con la polaridad de los componentes, de esas características que tienen las sustancias que están mezcladas. Aquí tenemos otra técnica de separación. Tenemos la imantación. Para eso debemos tener una sustancia con características metálicas y otras no, que pueda ser atraído por el imán. En este caso, virutas de hierro con arena. Frotamos, introducimos el imán dentro de la mezcla y todas las partículas de virutas de hierro se van a adherir al imán, van a ser atraídos y así podemos separar esas virutas metálicas de la arena que no es atraída por el imán. Aquí tenemos otra técnica de separación que es la destilación simple. Somete a calentamiento una sustancia, en este caso podemos tomar agua, imaginemos que tenga metales pesados, contaminada, pudiéramos por destilación purificarla, la sometemos a una temperatura adecuada para que entre en ebullición. Si es agua pura, va a entrar en ebullición a 100 grados Celsius, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Se somete para que se evapore el agua, después se condense en el condensador y se recolecta en el matraz recolector. Pero también podemos tener una mezcla de dos líquidos, alcohol y agua, que están mezclados, pero no reaccionaron. Son miscibles y podemos destilar el alcohol. Un ejemplo sería alcohol etílico y agua. ¿Cómo lo hacemos? Sometiéndola a un calentamiento que no evapore el agua, solamente evapore el alcohol. Y se recolecta en el matraz recolector, en el mismo equipo. Aquí tenemos otra técnica de separación que es la filtración. Ahí podemos tener un sólido que esté disperso, pero no disuelto en el líquido. Para poder filtrar, tomamos un filtro, un papel de filtro, con una porosidad adecuada, que sean inferior los poros que las partículas del sólido, para que puedan quedarse atrapadas en el papel. También podemos tener otras partículas que sean más grandes y se puede hacer lo mismo. Pero si tenemos esas partículas y que además de eso son más densas que el líquido, se irían al fondo. Y se puede utilizar entonces la decantación. Como también se puede usar la decantación si tenemos dos líquidos no miscibles, un compuesto orgánico y un compuesto no orgánico, forman dos capas y podemos decantar tanto la parte superior como la parte inferior, dependiendo del equipo que utilicemos. Y aquí tenemos los estados de la materia: sólido, líquido, gas. Vemos la organización de cómo se encuentran las moléculas según los estados. Miren cómo está organizado para un sólido. Miren cómo se van distorsionando o el desarreglo de las moléculas cuando pasa al estado líquido. Y ya cuando tenemos un gas, ya tenemos las moléculas en el espacio muy esparcidas, con distancia vacía entre ellas, ocupando un mayor espacio.
Cuando lleguemos al tema de las propiedades de los gases, veremos que un gas va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene, porque pueden alejarse las moléculas. Aquí tenemos un ejemplo de los tres estados. Un cubo de hielo, le colocamos una barra metálica a alta temperatura, va a iniciar el proceso de cambio de estado. Ahí vemos tanto el estado sólido, el estado líquido como el estado gaseoso. Inmediatamente entra en contacto con la barra, cambia a líquido, después a gas. Y ahí tenemos los tres estados. Con respecto a las propiedades y cambios de la materia, vamos a ver qué es una propiedad. Una propiedad es una característica de la materia y dependiendo de la forma en que la observemos, podemos decir que hay propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, las propiedades físicas son las que podemos observar sin cambiar la sustancia, es decir, no la alteramos. Ejemplo de este: punto de ebullición, densidad, masa, volumen. Son propiedades que podemos observarla y no necesariamente vamos a ver un cambio en la sustancia. Por ejemplo, en el punto de ebullición, el agua, podemos ver en qué punto entra en ebullición, pero sigue siendo agua. Tenemos la densidad, la masa, el volumen, y vamos a ver entonces las propiedades químicas. Ya aquí se va a observar, pero la sustancia va a cambiar. ¿Qué podemos ver? Podríamos ver cambio en coloración, cambio en textura, precipitación dependiendo de la sustancia que mezclemos, liberación de gases, un sinnúmero de marcadores que van a evidenciarse como una propiedad química, porque veremos un cambio. Ya las características no son las mismas. Inflamabilidad, corrosividad, reactividad. Cuando vemos todos esos, estamos viendo que hay un cambio en la sustancia. Están reaccionando. Propiedades intensivas no depende de la cantidad de sustancia que se esté considerando, sino que depende de las características de la misma. Ahí tenemos la densidad. No importa cuánta sustancia yo tome. Ejemplo, el agua pura, 1,00 gramos por centímetro cúbico. Y no importa la cantidad que yo tome. Yo puedo tomar tanto un galón como 10 mililitros. Y la densidad debe darme 1,00 gramos por mililitros o gramos por centímetros cúbicos. Igualmente el punto de ebullición, el color, el calor específico de una sustancia. La extensiva ya es o lo opuesto. Esta sí depende de la cantidad de sustancia y esa propiedad se va a ir afectando. Por ejemplo, la masa. Mientras más cantidad de materia, más masa voy a tener. Mientras más líquido en un recipiente, más volumen voy a tener. Mientras más alimento yo consuma, más energía estoy adquiriendo. Es proporcional. La capacidad calorífica es extensiva. A mayor cantidad de materia, mayor capacidad calorífica. Mientras que el calor específico es intensivo. Respecto a los cambios, cuando hablamos de cambios físicos, podemos ver una variación en la apariencia de la sustancia, pero no en la composición. Como vimos anteriormente, para la propiedad del punto de ebullición, podemos ver que cambia de estado el agua, sólido, líquido, gas, pero sigue siendo agua. Entonces los cambios físicos están relacionados con cambios de estado, temperatura, volumen. Entonces son cambios físicos. Cambios químicos, transformación de la materia. Iniciamos con una sustancia, la sometemos a un proceso
y obtenemos una sustancia diferente. Combustión, oxidación, descomposición. La combustión de un compuesto orgánico, por ejemplo, un hidrocarburo, produciendo dióxido de carbono más agua. Una oxidación, donde hay un proceso que una especie se reduce, otra se oxida, tenemos óxido-reducción. Los azúcares, azúcares reductores, más adelante verán cómo se clasifican. Descomposición, que podemos descomponer una sustancia por calentamiento. Ahí tenemos representación, donde un elemento, una molécula de un elemento con un compuesto reaccionan y forman otro compuesto distinto, donde se han adherido esos átomos a uno cada una de esas moléculas, indicando que ocurrió un cambio químico. En términos de concepto de lo que es el átomo, son las unidades fundamentales de la materia, forma más pequeña de la materia que mantiene sus propiedades. Es un átomo que representa un elemento y un elemento que representa una sustancia. Una molécula. Ya una molécula es cuando se van agregando esos átomos, forman una molécula y van a tener una proporción definida. Porque si la proporción cambia, también va a cambiar la molécula. Entonces, eso va a mantener unidos químicamente por enlaces químicos o fuerzas químicas, que más adelante también en otras unidades vamos a ver la clasificación de esos enlaces. Esas moléculas, dependiendo de la cantidad de átomos, se van a clasificar. Por ejemplo, si tienen dos, serían diatómicas, dos átomos. Si tiene tres o más, serían poliatómicas. Ahí tenemos ejemplos que todas son poliatómicas, porque todas tienen de tres o más. Si fuera diatómicas, podemos poner moléculas de hidrógeno, moléculas de cloro, moléculas de flúor, moléculas de oxígeno. Diatómicas, dos átomos. Y aquí tenemos la representación de una ecuación química o reacción química, viendo qué está ocurriendo, una transformación de la materia, un hidrocarburo con oxígeno, formando dióxido de carbono más agua. Y vemos también el principio de lo que es, o el concepto del balanceo de las proporciones, relaciones entre la especie que se forman y se descomponen. Vemos un carbono en los reactivos, un carbono en los productos, 4 hidrógenos en los reactivos, 4 hidrógenos en los productos, 4 oxígenos en los reactivos y 4 oxígenos en los productos. Para que se vea la proporción, la igualdad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la profundizaremos también cuando veamos esa unidad. Fórmulas químicas. Tenemos una fórmula molecular que va a mostrar el número exacto de átomos de esos elementos que están presentes en una sustancia. Número exacto. Vimos anteriormente una molécula de agua, una molécula de peróxido. Tienen oxígeno y tienen hidrógeno las dos, pero en cantidades diferentes. Representan fórmulas moleculares. H2O, H2O2. Una fórmula empírica representa esa identidad de elementos que forman el compuesto, pero en la mínima proporción o relación de números enteros, no decimales. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno tiene dos hidrógenos, dos oxígenos. Si yo quiero la mínima relación, yo busco un máximo como un divisor, si es a partir de la fórmula molecular, y es el 2. 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1. Y ahí obtengo lo que es la mínima relación de los elementos que representan
un compuesto. Y la fórmula estructural. Esta va a indicar en qué orden y posición están enlazados esos átomos. Ejemplo de esto, tenemos la glucosa, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Buscando un máximo con un divisor, es decir, ese número que me lo divide a todos y me lo lleva a la mínima relación de números enteros, es el 6. 6 entre 6, 1. 12 entre 6, 2. 6 entre 6, 1. Y ahí tenemos la fórmula empírica de la glucosa, que es C1H2O1, que no se colocan los 1 porque se omite. Y el ejemplo entonces de la estructural, tenemos una representación de Fischer, donde se coloca de forma tal que el carbono más oxidado represente la posición 1. Eso después lo van a entender o lo vamos a profundizar según vaya subiendo los temas y la explicación de los conceptos teóricos. Y hasta aquí esta primera explicación, un breve resumen de esos conceptos teóricos. En la próxima clase que voy a subir, voy a colocar el factor unitario, análisis dimensional y conversión de unidades.